Por todo el mundo es conocida la presa de las Tres Gargantas, esa gigantesca obra de ingeniería que construyeron los chinos, tan grande, tan potente y tan pesada con todo el agua que acumula, que fue capaz de variar el eje de la Tierra y con él, de una manera prácticamente mínima pero perceptible por nuestros sistemas de medición, cambiar incluso en lo que duran los días aquí, sobre la superficie de la Tierra. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. En este canal te hemos hablado de algunas de las grandes obras públicas, de las más tremendas, de las más impresionantes que se han construido, y hemos hecho además un análisis incluso geopolítico, como ocurre con esa gran presa del Nilo que te voy a recomendar al final y de la que en su día hablamos, puesto que tiene unas connotaciones además muy importantes respecto a cómo una gran obra pública puede cambiar los equilibrios políticos en determinados lugares, y ahí en ese avispero que tiene Egipto alrededor pasaba algo muy parecido. Pero eso es cosa del pasado. Si esa presa del Nilo te pareció impresionante, capaz de detenerlo, capaz de cambiar el equilibrio geopolítico del lugar, si la presa de las Tres Gargantas te parece lo más bestia que la humanidad ha sido capaz de construir respecto al control del agua, todavía te quedaba mucho por saber. Y es que China actualmente, y es oficial, aunque no ha hecho oficial el proyecto físicamente, pero sí está trabajando en él, está trabajando en un proyecto de una presa que tendría la capacidad de poder proveer del triple de la potencia instalada que tiene la presa de las Tres Gargantas. Sí, el triple de la presa de las Tres Gargantas. ¿Cómo narices se atreven los chinos a hacer esto? ¿Dónde lo están haciendo? ¿Y cómo puede provocar igualmente un conflicto político de alto nivel con un vecino molesto que tiene y que cada vez quiere competir más, mirar a los ojos cara a cara al gobierno chino? Vamos a verlo. Bueno, pues estamos hablando de unas cantidades de agua lógicamente gigantescas que solamente se puede conseguir en una región, efectivamente, que tenga la capacidad de manar tales cantidades de agua. ¿Dónde está esa región? Es un lugar al que los occidentales solamente podemos ir con un permiso del Estado chino. Estamos hablando del Tíbet, un sitio donde China tiene una gigantesca política de fabricación de obras públicas, tanto de carreteras como de infraestructuras en general, y también de presas en particular, aprovechando por supuesto la ingente cantidad de caudales de agua que hay en ese lugar, procedentes del Himalaya y de todas las regiones montañosas que hay alrededor. Estamos hablando de la presa de Motuo en el Tíbet, en la región de Medog, una obra gigantesca que precisamente aprovecharía los dos factores fundamentales para poder crear tal cantidad de energía. Estamos hablando de niveles de gigavatios hora de energía por año que sería capaz de proporcionar esta central hidroeléctrica, que de muy lejos sería la más grande del mundo, hasta el punto que la longitud de la misma presa sería de varios kilómetros. Y eso, además, con una presa que no es tan grande en relación a la energía que tiene la capacidad de proporcionar, precisamente por ese segundo factor del que te hablaba. Mucha agua, pero también muchísima pendiente. Aquí estaríamos hablando de la canalización y dirección de caudales de agua con un desnivel increíble de nada menos que 2.800 metros de altitud, una obra pública como nunca antes se habría visto y que sería capaz, como digo, de generar una cantidad de energía como nunca el agua ha sido capaz de generar para el ser humano. La clave de esta estructura, que tendría 2 kilómetros de ancho, es un arco que ya está formado de manera natural, sobre el que habría que drenar millones y millones de toneladas de metros cúbicos de rocas y de tierra en ese lugar montañoso, en el Gran Cañón de Yarling, en el Sangpro. Esa es la ubicación, ese es el lugar donde se colocaría una presa, como digo, con 2 kilómetros de dique de contención del agua, a partir de la cual se generarían unos impresionantes saltos de agua gracias precisamente a la estructura montañosa y con montañas tan altas que hay en ese lugar. Los chinos han sabido encontrar el lugar donde crear una maravilla de la tecnología de la ciencia que se supone que a la velocidad a la que trabajan los chinos estaría construida en el plazo de 10 años. Esto contrasta, por ejemplo, pues con presas que se están fabricando en España, por ejemplo en Aragón, como el embalse de Yesa, si no me falla la memoria, que lleva como 25 o 30 años construyéndose y nunca se termina. Aquí en 10 años lo tendrían hecho. ¿Y cuál es el problema? Pues hay muchos problemas, pero básicamente son tres. El primer problema es un problema político. Ahí, al lado, están precisamente tanto la India como Bangladesh.
Una obra hidráulica de este género, teniendo en cuenta que es aguas arriba donde está China, provocaría de nuevo un conflicto, los recelos de un país, India, que está intentando crecer mucho a nivel político, a nivel de infraestructuras, y que vería esta obra, la culminación de esta presa, como una agresión al país a la que habría que responder en una relación que tienen ambos estados cada vez más tensa. Incluso en esta región hay zonas que pertenecen a la India y que China reclama, y esto sería interpretado por la India precisamente como una provocación, además de la preocupación que genera el hecho de tener al lado una presa tan gigantesca como este. Primer problema. Segundo problema, y este es un problema muy serio. Esta presa estaría construida no solamente en un lugar muy montañoso y muy especial, como es el Tíbet, sino que además estaría construida justamente en la confluencia entre dos placas tectónicas. Si tiras un poquito de tu memoria, estoy seguro que habrás recordado que periódicamente hay grandes terremotos en la zona del Tíbet. Es una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo, y aquí se juntan la placa euroasiática con la placa de la India. Y precisamente ya de sobras es conocido que los grandes movimientos de agua pueden generar movimientos tectónicos, ya no solamente por los embalses, las nuevas acumulaciones de agua, sino por los increíbles movimientos de tierra que hay que generar. De hecho, hay un precedente bastante peliagudo, y aunque no se puede demostrar al 100% una acción-reacción respecto al movimiento tectónico, en el año 2008, en la provincia de Sichuan, se produjo un terremoto que provocó nada menos que la muerte de 87.000 seres humanos en la región. Y todo esto ocurrió después de que ahí, en ese lugar, se hubiera construido una gran presa, la presa de Xingpu. Como os digo, China está construyendo una gran masa de obras públicas en ese lugar, y no solamente es una única presa, esta destaca precisamente por su tamaño, el triple de grande en potencia instalada, que no por la obra pública, pero en potencia instalada de la mayor del mundo, que es la de las Tres Gargantas, y efectivamente a nivel de ingeniería y a nivel de los retos que tienen que superar, este lugar se está enfrentando a retos que nunca antes se habían afrontado, al menos no a esta escala, a esta dimensión. Así que precisamente hay una grandísima preocupación sobre los movimientos que podría provocar en el terreno una obra como esta. Y en tercer lugar está, por supuesto, la población que vive en el lugar, que no es mucho. El Tíbet está muy deshabitado y China está precisamente aprovechándolo al máximo para llenarlo de las infraestructuras que a ellos les interesan, y de paso apuntalar la posible disidencia o confrontación. Hay manifestaciones contra el Estado chino. Para los que no lo sepan, esta es una región donde China no es bienvenida y que aspira a tener su propia emancipación, puesto que no se consideran como terreno chino en muchos lugares del Tíbet, y aproximadamente 15.000 son las personas que estarían afectadas por la construcción de esta gigantesca obra pública. No son muchas, pero al final serían 15.000 los afectados por esta grandísima presa. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. La tensión en el lugar ya está establecida, igualmente la preocupación e igualmente la velocidad imparable de China a la hora de crecer en cuanto a infraestructuras y de construcciones hace que tengamos que tener el foco puesto en ese lugar y ver qué es lo que ocurre, porque desde luego sería algo que daría la vuelta al mundo el día que finalmente esté construido, si lo consiguen. Y hablando de construcciones increíbles y de gigaconstrucciones que nunca jamás pudimos imaginar, se junta esto en el tiempo, y es muy interesante cómo se sincroniza otra mega obra que, en caso de construirse, ahora sabrás por qué el condicional, tardaría nada menos que 3 décadas en terminarse, pero que actualmente tiene más puntos a favor por parte de la administración y de la población que en contra. Y de hecho, se acaban de terminar las consultas populares para que en Australia se construya una planta de energía renovable tan grande que tendría 22.000 kilómetros cuadrados de extensión, o lo que es lo mismo, más tamaño que todo el estado de Eslovenia y que todo el estado de El Salvador. Estamos hablando de una planta de energías renovables que costaría 61.000 millones de euros y que estaría terminada en el año 2050 aproximadamente. ¿Y qué se plantaría aquí? Pues se plantarían nada menos que 60 millones de placas solares e igualmente 3.000 molinos de viento en 35 parques distintos distribuidos por una zona que está justo pegada a la costa, en unas regiones altamente despobladas, lógicamente cerca del desierto, entre las regiones de Miring y las regiones de Eukla y Kalgoorlie-Bouder. Es una zona en la que además viven aborígenes, de nuevo, que se tendrían que largar del lugar,
o vivir en poblados en los que trabajar para esta megacentral renovable, que sería con muchísima diferencia la más grande del mundo. En el canal te hemos hablado de algunas de las plantas más grandes que se han hecho en China, y la solar más grande del mundo, que actualmente está en la India, estamos hablando de 60 kilómetros cuadrados. Y aquí estamos hablando de 22.000 kilómetros cuadrados. Para que te hagas una idea de la dimensión, directamente estaríamos hablando de una obra que se parece más a llenar una parte del Sáhara de placas solares que de otras instalaciones gigantescas que se están haciendo por el mundo. Hasta el punto que probablemente esta instalación de placas solares podría acabar alterando el clima de la región. Bueno, la idea es hacerlo de manera progresiva e ir aprovechando las evoluciones tecnológicas que vayan surgiendo durante el tiempo para que, digamos, cada sector y cada promoción vaya creciendo, incrementando su rendimiento con los nuevos descubrimientos que haya industriales a la hora de plantar energía renovable. Lo cierto es que si esto se llega a construir del todo, si se llega a hacer, tendría el potencial de generar nada menos que 200 teravatios hora de electricidad al año, que es exactamente la misma energía que consume actualmente Australia a lo largo de un año. O sea que teóricamente con esta planta se podría alimentar el país entero. Esto no es tan sencillo técnicamente, esto no es tan fácil, las energías renovables son intermitentes y lo que pretenden precisamente por esa intermitencia y por esos altos y bajos de la producción en función de cuánto sopla el viento, de la radiación solar que hay en el lugar, es tener aparejado a cada sector de esta gigaplanta una central de hidrógeno verde con la que poder almacenar la energía y poder utilizar ese hidrógeno verde para poder hacer otro tipo de actuaciones con la electricidad y liberarla cuando hiciera falta. Pero en teoría y en definitiva se supone que mientras China está planeando crear una presa con una dimensión de potencia instalada nunca jamás vista, ni siquiera imaginada en la historia de la humanidad, hasta que, o como mínimo si nos remontamos a la idea de Atlantropa, que también tratamos en este canal, o como alguien, un alemán, tuvo la idea de cerrar el estrecho de Gibraltar para convertirlo en una presa. Ahora te dejo ahí el vídeo que tenemos también grabado. Bueno, pues ahora en Australia se plantean por primera vez crear en una planta llena de módulos que ocupa una extensión, allí será por terreno, les sobra la extensión, mucho más grande que muchos de los estados que hay en el planeta, concretamente que 37 de todos los estados que pueblan el planeta Tierra. La gran pregunta es de dónde saldrán los recursos, la gran pregunta es si no generarán problemas más graves de los que solucionan con todas estas construcciones. A mí ya me llama mucho la atención, como por ejemplo la presa de las Tres Gargantas, resiste y continúa ahí resistiendo el tiempo y cumpliendo con su función sin que haya mayores problemas, y en definitiva estamos entrando en una fase en la humanidad en la que cada estado está invirtiendo fuerte, unos más, otros menos, para intentar garantizar su futuro, cada uno a su manera, cada uno con su idea principal. Nada más, queridos amigos, espero que esta información te haya parecido tan interesante como a nosotros y te dejo con dos vídeos más precisamente hablando de infraestructuras gigantescas, algunas ya en marcha, otras imaginarias como Atlantropa, con las que puedas seguir disfrutando en los próximos minutos aquí en el Cascarón de Nuez. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.